En esta ocasión, bueno, tenemos como invitado al investigador cátedra CONACYT, el doctor Raúl Martínez Rincón. Él es adscrito al programa de ecología pesquera del CIMNOR y el día de hoy pues nos presenta su seminario titulado Fenología foliar en encinos de climas semiáridos. Entonces le pido por favor al doctor Raúl si nos puede compartir su pantalla para iniciar la presentación. Muchas gracias, Claro Raúl. que sí, Adelante. con mucho gusto. Pues buenos días a todos. Un momento más, les comparto pantalla. Listo. Ya están viendo el modo presentación, ¿verdad? Sí, ya. Gracias. Ok, Adelante. pues gracias. Pues buenos días. Pues hoy les voy a presentar este trabajo que he estado desarrollando por un poquito más de un año. Es un poquito ajeno a ciencias agrícolas, pero creo que puede ser interesante para ustedes porque al final de cuentas lo que estoy utilizando en este trabajo es una técnica de percepción remota, pues que puede ser aplicado tanto en ambientes naturales, en ecosistemas naturales, como en áreas de cultivo. Entonces, les presento este trabajo porque precisamente después de un poco más de un año conseguí tener estas fotografías aéreas y que van a contar una historia muy particular que a mí realmente me gustó mucho. El sitio de estudio es, la verdad, increíble, no está tan lejos de acá y se ven cosas muy, muy interesantes, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Esta presentación, déjenme activar el puntero láser. Ok. Esta presentación está organizada de la siguiente manera. Tenemos como introducción, voy a hablar brevemente de qué es la fenología, para el caso de algunos de ustedes que no conozcan este término. Voy a hablar un poquito del espectro de la luz, porque esto es bien importante, sobre todo en percepción remota. Y finalmente, a partir de sus bases, se derivan lo que son los índices de vegetación, de los cuales voy a mencionar solamente los que se utilizaron, algunos de los que se utilizaron en este trabajo. Como métodos, les voy a presentar el área de estudio, las fotos aéreas, cómo fueron capturadas, la generación de ortomosaicos, los índices de vegetación, cómo son calculados, y una parte de modelación estadística que se realizó con el fin de determinar básicamente cuáles son las fechas de inicio y fin de ciertas épocas que ahorita les voy a mencionar. Y como resultados, pues bueno, les voy a presentar brevemente algunas observaciones que se hicieron en campo, directamente en los árboles. También de lo de los ortomosaicos, cómo se ven estos ortomosaicos a lo largo de un año. Los índices de vegetación, ya una vez procesados a manera gráfica para describir estas fases fenológicas. Y finalmente, voy a hacer hincapié en estas dos fases que son las que voy a estar presentando en este día de hoy, que es la fase vegetativa, que es donde están las plantas produciendo sus hojas, y la fase de senescencia. Entonces, como una breve introducción, tenemos que la fenología es el estudio de cambios periódicos en el ciclo de vida de las especies, y cambios periódicos usualmente se refieren a cambios estacionales. En plantas, de las principales fases fenológicas que siempre se describen, pues es el brote, la floración, la fructificación y la senescencia en aquellas especies que las presentan. A manera tradicional, el monitoreo de este tipo de fases o sí, de conducta de las plantas se hacen directamente en observación en campo. Pero como se pueden imaginar, esto puede llegar a ser muy tedioso y puede demandar muchísimo tiempo y esfuerzo y también mucho dinero, ¿no? Como alternativa, se ha hecho uso de percepción remota a través de imágenes de satélites, imágenes aéreas o algún otro sensor que se puede implementar en campo. Sin embargo, cada uno de estos métodos puede tener sus ventajas y desventajas. En la parte del espectro de la luz, esta rama, bueno, de la ciencia que trata de explicar todas las longitudes de ondas y frecuencias de la luz, básicamente es muy importante en percepción remota, porque como humanos solamente podemos ver en una pequeña fracción del espectro de la luz.
y esta fracción se le conoce como la parte visible de la luz. A la izquierda, en menor longitud de onda, tenemos la luz ultravioleta y después en este orden, incrementando la longitud de onda, pasaríamos desde los azules, verdes, rojos, y esta es la parte que ve el humano. Y más allá de esto, estaríamos en la zona del infrarrojo. Este infrarrojo es súper útil, sobre todo en la parte de monitoreo de vegetación, porque se dieron cuenta que las plantas absorben muchísimo en ciertas partes de la luz, sobre todo en el rojo y en el azul, y reflejan muchísimo en la parte del verde. Sin embargo, esta es la parte que vemos como humanos. Pero más allá de lo que podemos ver como humanos, que es el infrarrojo cercano, en esta zona de la luz es donde las plantas inclusive reflejan muchísimo más que en el verde. De tal manera que esta teoría que fue desarrollada poco a poco y después se hicieron comprobaciones directamente en campo y en imágenes de satélite, podemos ver que una planta verde va a absorber muchísimo de la parte visible de la luz. Recordemos que es la parte rojo y el azul. Por eso es que nosotros vamos a ver verde a las plantas porque es la parte que no absorben. Y en la parte del infrarrojo, estas plantas casi no lo absorben, entonces se refleja muchísimo. Dependiendo la especie o su estado fenológico, esta proporción va a cambiar de tal manera que una especie, una planta más vigorosa, con mayor verdor, va a reflejar muchísimo más en el infrarrojo cercano que una planta que esté estresada, enferma o en su fase fenológica de senescencia, ¿no? Entonces, esto fue aprovechado precisamente para desarrollar índices de vegetación. Que los índices de vegetación básicamente son ecuaciones muy sencillas o muy complejas, en el cual, por ejemplo, uno de los más utilizados, que es el NDVI, se utiliza la banda del infrarrojo cercano y el rojo. Solamente esas dos bandas. Entonces se hace esta pequeña ecuación donde restas del infrarrojo cercano el rojo y lo divides entre la suma de ambos. En plantas verdes muy vigorosas, este índice va a tomar valores cercanos a 1. En suelos desnudos, este índice va a tender a llegar al 0 y en cuerpos de agua o con nieve se vuelve negativo. Entonces, realmente son valores un poquito que no se pueden interpretar directamente, pero sirven para comparación. ¿De dónde sale esta teoría y dónde salen más índices? Precisamente cuando empiezan a evaluar banda por banda la capacidad de reflectancia de las plantas. Y entonces, otra vez, en este esquema podemos ver que una hoja muy sana, muy verde, va a reflejar muchísimo el infrarrojo cercano y poco rojo. Entonces, por eso en que en esta ecuación se va a acercar a 1. Por el contrario, una planta estresada o ya con un cambio de color va a empezar a reflejar muy poco el infrarrojo cercano y el rojo va a ser casi lo mismo, entonces va a tender a 0. Esto se aprovechó en percepción remota precisamente para empezar a describir de manera general o una aproximación algunas de las fases fenológicas de las plantas. Pero otra vez, está muy limitado en la percepción remota porque solamente se tiene la perspectiva aérea y es decir, solamente se ve la parte del dosel de las plantas. Sin embargo, a través de estas herramientas se puede llegar a determinar cuál es la duración, por ejemplo, de la fase vegetativa, cuándo inicia, cuándo termina y cuándo inician y terminan también las fases, la fase de senescencia, ¿no? Y esto es lo que nosotros esperaríamos y esto es lo que normalmente nosotros vemos inclusive, aquí no es tan marcado la parte de la estacionalidad en las plantas, pero sabemos que en programas de televisión o en reportajes documentales alcanzamos a ver que para el invierno, para el otoño, las plantas tiran sus hojas y entran en esta fase de senescencia, cosa que no vamos a ver con estos datos que les voy a presentar a continuación. El área de estudio es San Antonio de la Sierra y está más o menos al sur de La Paz, pero justo al norte de la reserva de la biosfera Sierra La Laguna. Esta zona, la verdad, para mí es increíble porque está muy cerca de acá. Estamos más o menos como a 2 horas de camino, ¿no? Después de atravesar 16 kilómetros de brecha. Y es una zona que es un pequeño bosque de encinos
que de verdad ir allá en cualquiera de las dos épocas del año, ya sea en primavera o para el verano, vamos a encontrarnos con un área súper verde, súper bonita, con estos árboles que alcanzan hasta 15 metros de altura. Y por lo contrario, cuando vamos en verano, sobre todo en el mes de julio, vamos a encontrar un bosque completamente en su fase senescente, mucha hojarasca en el piso, árboles sin hojas, como parecieran que están muertos, o árboles que están llenos de hojas secas, ¿no? Este trabajo lo hicimos como parte de la tesis de maestría de ahora la maestra en ciencias, Mariana Ramírez, y lo que empezamos a hacer es ir al campo e identificar árbol por árbol hasta donde nos alcanzó las fuerzas físicas, porque realmente es bastante demandante. Aunque aquí se vea muy plano el asunto, realmente hay varias pequeñas como montañitas, digámoslo así, donde es bastante difícil el acceso para ciertos árboles, pero poco a poco y después de casi como 6 meses de trabajo continuo, alcanzamos a medir y a contabilizar y a geoposicionar más de 500 árboles. Sin embargo, para este trabajo, para lo que les voy a presentar hoy, solamente les voy a presentar a solo a 112 individuos, que son de 3 especies. Aquí existen 3 especies en este pequeño bosque de encinos, que es Quercus alboxinta, Quercus devia y Quercus tuberculata. Como pueden ver en esta parte de la pantalla, Quercus tuberculata es la especie dominante en esta región. Y la especie más rara es Quercus alboxinta. De hecho, Quercus alboxinta y devia se distribuyen en zonas mucho más altas. Esta zona de estudio está más o menos a 750 metros sobre el nivel medio del mar. Y estas fotografías muestran la apariencia en la fase vegetativa de Quercus alboxinta, Quercus devia y Quercus tuberculata. Entonces, para lo que fue la captura de las imágenes aéreas, utilizamos este dron comercial de la marca DJI y el modelo es Phantom 4 Pro. Y para la captura de estas imágenes en esta área de estudio, utilizamos un software especializado que lleva por abreviación GSP, de tal manera que nosotros diseñamos solamente una vez el área de muestreo y automáticamente este software dibuja las líneas donde el dron va a empezar a colectar las imágenes y con la frecuencia que lo tiene que hacer. Además, controlando lo que es el porcentaje de traslape frontal y lateral de las imágenes, pues aumentan o disminuyen el número de fotos necesarias. El área de estudio que les voy a presentar es mucho más pequeña que esta, pero se hicieron dos áreas de estudio, una más grande para evaluar un mayor número de individuos y una más pequeña en la cual se hizo el seguimiento por más de un año. Con respecto a los índices de vegetación, esto que tenemos acá es la combinación de 75 imágenes que fueron combinadas en un software especializado, el cual genera un ortomosaico. ¿Qué es un ortomosaico? Pues básicamente una imagen que ya tiene una georreferenciación, una proyección espacial dada, y en este caso todas las imágenes están referidas en metros, ¿no? Y dependiendo la altura a la que fue tomada la imagen y la resolución que uno quiere generar este ortomosaico, va a ser la resolución de cada imagen. Y aquí nosotros estamos trabajando más o menos como a 4 centímetros de resolución de cada uno de los píxeles. Pero bueno, esta es la imagen que otra vez vemos como humano en la combinación del rojo, el verde y el azul. Sin embargo, con software especializado se puede descomponer esta imagen en sus 3 bandas, en el rojo, en el verde y en el azul. Entonces, como cualquier otra imagen sin mayor procesamiento, siempre su escala va a ir entre 0 y 255. ¿Okay? Entonces, una imagen que tenga el rojo, el verde y el azul completamente en 0 va a ser una imagen completamente negra. Y una imagen que tenga 255 en cada una de las bandas va a ser un color completamente en blanco. Entonces la variación de ellos es que nos va a dar las coloraciones diferentes. Entonces, como les decía, los índices de vegetación se calculan a partir de estas 3 grandes bandas, porque no tenemos más. Y una de las que vamos a utilizar en este trabajo, que fue la que más me gustó, se llama el GRBI
o es un índice de diferencia normalizada entre el verde y el rojo. ¿Por qué me gustó mucho esta banda, este índice de vegetación? Porque en las plantas verdes vamos a tener valores positivos y en todo lo que sea suelo o plantas senescentes vamos a tener valores negativos. Entonces me gustó muchísimo porque es muy fácil distinguir las dos grandes fenofases que quiero distinguir en este trabajo. Además de esto, metimos un modelo estadístico para que a partir de observaciones mensuales, como vemos acá, voy a poder generar un modelo que describa todo el proceso de los cambios a lo largo de un año en una panorámica diaria. ¿A qué me refiero? Cada una de estas barras que ven aquí con puntos son los valores de cada uno de los meses que estuvimos trabajando, enero, febrero, hasta llegar a diciembre. Yo convertí estos meses en días julianos para que pueda generar un modelo que me permita hacer un pronóstico o una predicción como si el tiempo fuera continuo, es decir, como si yo hubiese ido todos los días al campo a tomar estas muestras. Esto mismo se hizo, perdón, para evaluar las fenofases. Bueno, pero antes de las fenofases tuve que hacer una pequeña clasificación y lo que hice fue tomar el índice que les mencioné de ese rato, que es el GRBI, y en el cual yo decía, ok, si un individuo tiene valores positivos, significa que está en su fase vegetativa. Si un individuo tiene valores negativos, significa que está en su fase senescente. Entonces, en esta figura, todas las barras oscuras, casi tirando al negro, son la proporción de individuos en su fase vegetativa, es decir, con hojas verdes. Y las barras en color gris claro es la proporción de individuos en su fase senescente. Entonces, esto lo metí a un modelo a manera de si fuera presencia-ausencia, y esto se conoce como un modelo binomial, precisamente para hablar de la proporción o la probabilidad de alguna de las dos fases. Y en este caso estoy hablando de la probabilidad de la fase vegetativa o la fase verde. Entonces lo que podemos ver en esta representación es cómo disminuye drásticamente esta probabilidad en el tiempo. ¿Okay? Entonces, como parte de los principales resultados que tenemos acá es brevemente la observación en campo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que en el mes de agosto nos topamos con la fase de brote. Es decir, en julio, pues básicamente la mayor parte de los individuos habían tirado sus hojas, pero para el mes de agosto observamos árboles con hojas nuevas. Y entonces se ven más o menos en un color verde muy brillante estos individuos. Para el mes de octubre empezamos a ver individuos con floración de las tres especies, aunque realmente Quercus tuberculata, que es la que está más adoptada al sitio, es la que muestra esta parte de floración mucho más intensa que las otras dos especies. Y algo que nos llamó muchísimo la atención es que la fase de fructificación básicamente está traslapada con la fase de floración. Es decir, hay individuos floreando y hay individuos ya produciendo las bellotas. Todo esto al mismo tiempo y durante más o menos el mismo periodo, de octubre hasta febrero. Y después, en el mes de marzo, inicia la senescencia. Claro, esta es ya la parte final de la senescencia. Esta es una imagen en julio, en junio es esta, y esta es la fase, una imagen en el mes de agosto. Entonces, algunos individuos llegan a perder sus hojas por completo y parece que fueran árboles completamente muertos, ¿no? Pero después de julio viene en esta fase de otra vez de brote, este cambio radical, ¿no? Después de ver un individuo como si estuviera muerto, después está lleno de hojas completamente nuevas. Algo que nos llamó también mucho la atención fue que no todos los individuos tienen su fase senescente al mismo tiempo. En esta imagen vemos varios individuos de Quercus tuberculata y podemos ver cómo uno de ellos se encuentra de color café, casi por completo, y sin embargo otros todavía están de color verde. Entonces, esto fue algo que también se evaluó en los mismos modelos, precisamente para saber qué proporción de ellos están entrando en fase senescente o no, porque no todos lo hacen al mismo tiempo.
¿Ok? Bueno, entonces para mostrarles los ortomosaicos, voy a mostrárselo directamente en este software que se llama QGIS para que tengan una mejor perspectiva. Entonces, este es el ortomosaico del mes de marzo de 2019. Cada una de las estrellas es cada uno de los individuos que nosotros estuvimos monitoreando. El amarillo es tuberculata, el azul es devia y el rojo es alboxinta. Voy a hacer un pequeño zoom en esta zona para que alcancen a apreciar cómo va cambiando la coloración del paisaje, pero sobre todo de estos individuos. Vean otra vez lo que les decía. Este individuo de acá ya está un poquito café y estos están bastante verde todavía. Y este, que es Quercus devia, que es una especie siempre verde, presenta cierta fase de senescencia que no habíamos visto y que no hemos visto reportada en ningún lado. Entonces, esto fue marzo. Abril, noten cómo los individuos de Quercus tuberculata y alboxinta toman esta coloración completamente ya café y Quercus devia se mantiene de color verde. Después, mayo, junio, vean que en junio Quercus alboxinta perdió sus hojas por completo, pero ciertos individuos, no todos. Este individuo lo perdió, estos individuos todavía no. Y para el mes de julio, es la fase donde la senescencia está completamente marcada, donde muchos de los individuos perdieron sus hojas por completo. Vean que Quercus devia se mantiene verde, pero Quercus alboxinta, muchos de sus individuos están sin hojas, pero algunos de ellos todavía conservaron sus hojas. Para agosto es un cambio radical. Vean cómo los individuos de Quercus tuberculata y Quercus devia hacen un cambio de coloración y tienen este color verde brillante, es por la presencia de las hojas nuevas. Luego tenemos para septiembre completamente desarrolladas la parte de la cobertura foliar y esto se mantiene hasta nuevamente febrero. Y ya para febrero están completamente verdes y en marzo es donde van a hacer el cambio. O sea, el cambio es bastante radical en los meses de febrero a marzo y también en los meses de julio a agosto. ¿Okay? Entonces, eso fue la parte de la inspección visual y se ve bastante impresionante y muy llamativa, pero un análisis más numérico se hace a partir de estos índices de vegetación. Aquí les presento dos, el índice normalizado del verde y el índice normalizado del rojo. Entonces, lo que vamos a ver aquí es a las tres especies, alboxinta, devia y tuberculata, y cómo varían en cada uno de los meses. Y lo que podemos ver es que si utilizamos el índice normalizado del verde, vamos a tener los valores más bajos para julio, junio y julio. Y si utilizamos el del normalizado del rojo, tenemos que casi sus valores más altos están en meses anteriores. Perdón. Es decir, pues básicamente ocurre lo contrario. Si utilizas el verde como referencia, pues vas a tener sus valores más altos en septiembre, octubre, lo que sea. Y si utilizas el rojo, los valores más altos están previos al verano. Sin embargo, las escalas pueden ver que casi todos los valores son positivos. Entonces, es bastante difícil identificar las fases senescentes y vegetativas con estos índices. Entonces, como alternativa, utilizamos el índice normalizado de la diferencia entre el verde y el rojo o el rojo y el verde. Y lo que podemos notar es que en las fases vegetativas, todos estos índices toman valores positivos y en las fases senescentes, en este índice del verde, se vuelven negativos. Es decir, este índice, la verdad, para mí es un índice más ideal para identificar estas dos grandes fases de las hojas, la fase vegetativa y la fase senescente. Y lo contrario va a ocurrir con el índice del rojo. Es decir, aquí se van a volver positivos en la fase senescentes y se vuelven negativos en la fase de vegetativo. Y cada uno de los puntos acá es cada uno de los individuos de cada una de estas especies. Como les decía, Quercus alboxinta es el que tiene menos número de individuos en esta zona. Entonces, para lo de las fenofases, lo que les dije es
hice a nivel proporción de los individuos con valores positivos e individuos con valores negativos. Entonces podemos ver que en el mes de enero todos los individuos de las tres especies están en fase vegetativa. Para el mes de febrero, algunos individuos de Quercus alboxinta y Quercus tuberculata empiezan su fase senescente. Pero para el siguiente mes, que es marzo, ya muchos individuos, inclusive más de la mitad para Quercus tuberculata, están en la fase senescente. Y después esto se empieza a marcar hasta llegar a su máximo en el mes de junio y julio, que es donde casi todos sus individuos están en la fase senescente, o por lo menos para Quercus alboxinta, todos los individuos están en fase senescente. Para Quercus devia, que es esta columna, este renglón de en medio, vemos que a pesar de que es una especie siempre verde, presenta cierto grado de senescencia y es más marcado en el mes de julio. Ahora bien, con los modelos, ¿qué alcanzamos a ver? Entonces, lo que les decía, convertí el tiempo en continuo y como si tuviera observaciones diarias, y podemos ver que este índice de vegetación, otra vez, es más positivo en el mes de febrero, marzo, más o menos en esta zona de aquí, para las tres especies, pero los valores más altos siempre van a estar para el mes de agosto, septiembre y octubre, que es cuando alcanzan el mayor densidad foliar y ya las hojas están completamente desarrolladas. Para Quercus alboxinta, sus valores más bajos, lo que les decía, para junio y julio, y lo mismo para Quercus tuberculata. Y para Quercus devia vemos cómo este valor disminuye mucho para el mes de julio. En la parte de la fenofase, donde les digo que se trabajan como si fueran presencia-ausencia, tenemos lo siguiente, y esto es bien interesante porque como ya convertimos el tiempo en continuo, podemos identificar precisamente los días julianos donde inician y terminan cada una de estas dos fenofases. Sin embargo, por la forma en que está representado el tiempo acá, es más fácil identificar cuándo inicia y cuándo termina la fase senescente. ¿Y cómo la determinamos en este caso? Es cuando el 50% o más de los individuos presentan valores negativos. ¿Ok? Entonces podemos ver que para Quercus tuberculata y para Quercus devia es muy marcada esta fase, perdón, Quercus alboxinta es muy marcada la fase. Sin embargo, para Quercus tuberculata el periodo de la fase de senescencia es un poco más amplio que para Quercus alboxinta. Pero básicamente en ambas especies inicia en marzo y termina en julio. Y a partir de agosto inicia otra vez la fase vegetativa. Para Quercus devia alcanzamos a notar que la mitad de los individuos o un poquito más alcanzan a tener esta fase de senescencia, pero bueno, recordamos que es una especie siempre verde. Entonces, como conclusiones, tenemos que las fases de floración y fructificación de los encinos ocurren de manera simultánea. Por lo tanto, no es posible identificar estas fases mediante fotografías aéreas. El índice GRBI es el más adecuado para describir la fenología foliar de los encinos y que el uso de las fotografías aéreas permite describir la fenología foliar de los encinos tanto de manera individual como a nivel poblacional. Para Quercus alboxinta y tuberculata vemos que existe una marcada senescencia y alcanza su máximo en el mes de julio. La fase de senescencia inicia en marzo y termina en julio, mientras que la fase vegetativa inicia en agosto y termina en febrero. Para Quercus devia, a pesar de que esta especie no presenta una fase de senescencia, en el mes de julio su follaje pierde bastante vigor y la mitad de sus individuos llegan a presentar esta senescencia, por así llamarlo, para esta especie. Pero bueno, entonces eso sería todo de mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas, con gusto se las resuelvo. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Damos paso a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para Raúl, podrían activar su micrófono, hacerla directamente o escribirla a través del chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Adelante, doctor Troyo.
Gracias, Raúl. Excelente presentación. Gracias. Muy bien todo. Una pregunta, mira, para el caso del estudio de especies invasoras, especies exóticas, que tenemos varios casos, varios problemas en el estado, donde invaden márgenes de arroyos y cuerpos de agua. Entonces ahí ¿cuál sería el índice recomendado? Porque me imagino yo que hay que buscar entonces las de mayor expresión, porque se están robando el agua, están acumulando mucha agua, evapotranspirando, entonces estarían muy verdes, sobresaliendo con la vegetación nativa. Y entonces, ¿cuál sería el procedimiento que tú recomendarías con estas metodologías? Claro, entonces aquí nuevamente volvemos a que no hay como un índice de vegetación como muy mágico, ¿no? Depende mucho qué es lo que se quiere identificar. Y si en este caso esta especie invasora es como, tiene una tonalidad más verde que el resto, pudiera utilizarse, por ejemplo, este índice, que es el índice normalizado del verde, en el cual se utiliza el verde como capa principal y se divide entre la sumatoria de las otras tres bandas. Sin embargo, yo no me aventuraría a decir que este es el mejor, sino empezar a probar cuál de los índices pudiera acoplarse mejor para esta especie. Hay otra situación ahí, y de hecho en la tesis de Mariana se encargó de ver si se podía hacer identificación de las tres especies utilizando clasificación supervisada. Y eso creo que es, para mí, lo pudiera ser lo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es muestrar en campo a los individuos que nos interesaban y a través de estos métodos de clasificación supervisada y utilizando, en su caso, que utilizó más de 20 índices de vegetación, alcanzamos a identificar a las tres especies de encinos con mucha precisión. Entonces ahí pudiera ser la respuesta, ¿no? Para identificar a esta especie invasora a partir de imágenes aéreas, utilizar más que el índice por sí solo, utilizar un método de clasificación supervisada. Ah, ok, muchas gracias, Raúl, Ujú. excelente. Sí, con gusto. Gracias, doctor Troyo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? Buenos días. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta. Buenos días a todos. Doctor, muchas felicidades por su presentación. Gracias. Tenía otra pregunta, pero ahorita me surgió una que acaba de mencionar, que utilizó algoritmos de, ¿cómo dijo? De aprendizaje supervisado. Clasificación supervisada, Clasificación supervisada. ¿Me ajá, puede pero bien. explicar? Sí, si me puede explicar, los utilizó en el software que se llama KISS o algo así que utilizó, o cómo implementaron ese algoritmo. Ok, perfecto. Sí, me parece que en QGIS sí hay varios, como plugins o complementos que te ayudan a hacer esa parte. Pero yo honestamente todo lo trabajo a través de R. Ya me conocen que soy el que usa R en el Cipnode. Y precisamente en R hay, varias, librerías, por ejemplo, las que tienen de Random Forest, que es uno de los métodos más utilizados, o están los de Support Vector Machine, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos, en este caso para la tesis de Mariana, fue es utilizar a través de R la clasificación supervisada y decidimos utilizar Random Forest como la herramienta principal, ya que hay mucha literatura que han comparado Random Forest con otros métodos de clasificación supervisada y casi siempre es la que tiene mejor desempeño. Y entonces, para aquellos que no están familiarizados, la clasificación supervisada básicamente es, tú de antemano le tienes que decir al software, al algoritmo, cuáles son tus clases. Y en este caso, para esta tesis, pues utilizamos las tres especies de encinos, más otros vegetales que estaban por ahí, suelo, hojarasca, etcétera. Definimos un total de 8 clases, si no mal recuerdo. Y entonces lo que hace el algoritmo es utilizar todos los valores de reflectancia o índices de vegetación de cada una de las clases precisamente para entrenarse y finalmente hacer una clasificación basada en estos índices que tú alimentas al modelo, ¿no? Pero todo lo hicimos en R. Bien. La otra pregunta es, precisamente ahorita que estoy viendo esta diapositiva, este cálculo de índices de vegetación,
ya había leído, ¿no? Que se utiliza mucho en esto de pues para, pues lo que son en los bosques y todo eso. Ujú. Pero una duda que me surge es que si esta misma, pues, técnica o esos mismos, índices se pudieran utilizar para otro tipo de, por ejemplo, para mi trabajo, yo soy estudiante del doctorado, bu- eh, busco determinar el estado de descomposición de los residuos de cáscaras. Entonces, ahorita se me viene a la mente si pudiera funcionar por medio del color determinar el estado de descomposición, o sea, decir si está maduro o si está ya pasado. Entonces, es una duda que me surge si pudiera funcionar pues esta técnica para determinar el estado de descomposición de los residuos. Claro, sí, de hecho, a lo que les mencionaba, ¿no? A partir de cualquier imagen, o sea, es decir, desde tu celular tú tomas una imagen, esa imagen puede ser descompuesta en sus tres bandas, el rojo, el verde y el azul. No necesitas ni siquiera comprar una cámara muy costosa que pueda ver más allá del rojo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Es nuevamente hacer uso de algún índice de vegetación o algo así, precisamente para empezar a identificar lo que a ti te interesa. Yo voy a hacer en este caso un zoom muy grande a este arbolito para que empiecen a ver los píxeles. Entonces, esto, otra vez, es la resolución de la imagen. Mientras más zoom haga sobre esta imagen, voy a empezar a ver la imagen más pixeleada. Pero entonces lo que podemos ver acá es que empieza este píxel a tener un color muy verde y un color como muy blanco. ¿Por qué? Porque normalmente los suelos tienen mucho brillo, porque no absorben casi nada de la luz, la reflejan mucho. En cambio, otra vez, las plantas, esta propiedad que tienen de absorción del rojo y del azul, hacen que se vean verdes. Entonces, más bien aquí, lo que tienes que empezar a ver es buscar ciertas propiedades del evento que tú quieres identificar. Y con eso podrías utilizar un índice que va a magnificar este contraste, ¿no? En este caso, por eso es que los índices de vegetación basados en el infrarrojo cercano son muy buenos para separar suelo de vegetación. Pero esto solamente cuando es la fase vegetativa. En cambio, como les decía, ¿no? En la fase de senescencia, voy a dejarme un poquito más, a los árboles que perdieron sus hojas, entonces este índice de vegetación ya no te serviría. Entonces, otra vez, tendrías que ver si tu tema de estudio presenta variación estacional, diaria o con qué frecuencia y empezar a implementar toda la teoría alrededor de la percepción remota. Ah, muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, con gusto. Gracias, Andrea. En el chat, Janet dice, muy interesante tu charla, Raúl. ¿Tomaron algún tipo de parámetro ambiental? ¿A qué crees que se debe que la reproducción inicie en verano? ¿Crees que el ciclo pudiera cambiar dependiendo de si un año es lluvioso y pudiera haber cambios interanuales? Sí, claro. Con respecto a lo del tema de los datos ambientales, la verdad, esta zona de acá es una zona que llega a ser visitada por cualquier persona porque el acceso es muy sencillo. Entonces nosotros no quisimos dejar ningún tipo de estación meteorológica precisamente porque no iba a tener vigilancia y entonces nos corríamos el riesgo de que o se la robaran o que la dañaran o etcétera, ¿no? Y confiamos en que había una estación cerca a la cual pudiéramos acceder a los datos, pero no pudimos acceder. Entonces, no tenemos los datos ambientales en este momento de esta zona, pero a partir de los datos de Conagua, de algunas estaciones meteorológicas que están más o menos cerca a la zona, pudiéramos inferirla. Sin embargo, en mi experiencia, y otra vez, en esta zona que es Baja California Sur, que es una zona semiárida, donde tenemos escasas lluvias de verano, realmente yo lo que he visto en otras zonas de estudio es que lo que detona el cambio en el vigor de la vegetación está más relacionada con la humedad ambiental, la humedad atmosférica, más que las lluvias en sí. Sin embargo, esta zona sí llega a llover mucho más que acá, ¿no? Y entonces la temperatura, la radiación solar y otros factores sí contribuyen. Pero yo estoy casi segurísimo que este cambio del verano
Y otra vez, el problema es que nosotros definimos verano como los meses más calientes y agosto y septiembre entran dentro del verano y sin embargo hace este cambio bien notorio, ¿no? Es decir, en julio, que es donde alcanza su época, lo máximo de la época seca, después en agosto, con la humedad atmosférica y con las pocas lluvias que caen, es donde se hace la transformación, ¿ok? Bueno, y esto definitivamente es solo un año donde tuvimos estas visitas a campo. Y por supuesto, ¿no? ¿Qué se espera? Bueno, van a haber años más lluviosos, años más secos. ¿De qué depende? Bueno, si vemos en un periodo de tiempo muy corto, pues básicamente lo que determina la cantidad de lluvia que cae en esta región es también la temperatura del mar. Si el mar está muy, muy caliente, normalmente es un año muy lluvioso. Si el mar está muy frío, es un año muy seco. Y eso lo hemos visto en otras series de tiempo de más larga escala. Entonces, definitivamente sí va a haber variación interanual. El problema es que hacer el seguimiento de esto por varios años, pues realmente tendría muchísimo costo, ¿no? Y entonces, y ahorita además con épocas de pandemia que no podemos ir al campo, pues la verdad se nos truncó este trabajo y la última imagen que tenemos fue de marzo del año pasado. Entonces ya llevamos más, casi un año completo sin datos nuevos. Lo que sí estoy haciendo ahorita, más que ver el efecto de variación interanual, estoy viendo la variación como intrapoblacional. Precisamente lo que les decía, no todos los individuos entran en su fase al mismo tiempo, no todos los individuos empiezan a hacer su brote al mismo tiempo. Y lo que quiero ver en este momento es cuál pudiera ser la ventana completa del periodo de crecimiento o el periodo de senescencia, haciendo uso de los intervalos de confianza precisamente de este modelo que tengo acá, ¿no? Entonces aquí yo estoy utilizando como si toda la población se mueve igual, ¿no? Eso es lo que normalmente se utiliza en oncología. Pero lo que voy a empezar a hacer es modelar individuo por individuo, precisamente para ver qué tan amplio o no puede llegar a ser este periodo de senescencia y por su parte el periodo vegetativo. No sé si con eso contesto todas tus preguntas, Janet. Eh, Janet, ¿quisieras agregar algo más? No sé, si quieras encender tu micrófono. Bueno, en el chat puso muchas gracias, Raúl. Okay. De dirección dice, sí, exacto, como dice Janet, estos resultados pueden cambiar un poco año con año dependiendo de la variabilidad interanual, ¿no? Entonces, pues creo que ya está respondida la pregunta. No sé si alguien más tenga algún comentario para Raúl, alguna pregunta, alguna duda. Rápido, ¿no? Sí. Bueno, pues si no hay más preguntas para Raúl. Bueno, Ruth Ochoa en el chat dice, muy Muy interesante el interesante el trabajo. trabajo. ¿Tendrá ¿Tendrá algo que algo ver que la ver edad la del edad del árbol árbol o o grosor grosor del del tronco para tronco la para la... senescencia en los árboles? Sí, la verdad es una pregunta que no te puedo contestar ahorita. Yo sospecho que sí, ¿no? Individuos más viejos, más jóvenes, pudieran tener definitivamente una respuesta un tanto diferente, ¿no? Tenemos datos también de lo que es el diámetro a la altura del pecho, precisamente de estos individuos, pero todavía no se ha alcanzado este nivel de detalle de análisis, ¿no? Al final de cuentas, con Mariana Ramírez lo que hicimos fue ir a medir literalmente cada uno de los individuos que nos llamó la atención dentro del área de estudio grande. Y entonces creo que hay aquí unas fotos, sí. En estas fotos de acá se aprecia cómo fuimos y tomamos, aparte de la posición geográfica de cada uno de estos individuos, ella estuvo tomando el diámetro a la altura del pecho. Lo que hemos visto en esta zona, ya se había reportado también en otras zonas,
es que no ha habido reclutamiento en los últimos años. La presencia de ganadería, y aquí hay varios tipos de ganado que meten en esta zona, ha impedido precisamente que se formen nuevos arbolitos de estas especies. Yo lo que he visto directamente en campo es que las vacas, que son, digamos, como de los más altos, alcanzan a comer las bellotas que están en la parte más baja del árbol. Y lo que son chivos y borregos, y no me acuerdo si hay otro animal ahí que esté, básicamente se van hacia abajo de los árboles y empiezan a comerse todas las bellotas. Entonces, por eso es que hay individuos como, no sé, de edad media hasta individuos muy, muy viejos, ¿no? Vean, en esta foto de acá se aprecia, este es un Quercus devia, que está casi en la cima de una de las montañitas que hay. Es un individuo muy, muy grande y muy viejo. Sin embargo, no se ha hecho este análisis para comprobar qué tanto pudiera cambiar en función del, otra vez, la única aproximación que tenemos es la del diámetro a la altura del pecho, ¿no? Porque la altura, pues hay individuos que son casi de la misma altura, pero van cambiando en tamaño de grosor del, del tronco. Y este grosor de tronco, pues es una aproximación también de su edad. Ok, gracias. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo, Eli, buenos días. Buenos días, adelante, doctora Alejandra. Buenos días a todos. Raúl, muchas felicidades, muy interesante este trabajo. Y bueno, esto me lleva, he visto trabajos un poquito similares de aplicación en las cuestiones agrícolas. En este sentido, mi pregunta es, ¿hasta qué punto podemos estudiar, por ejemplo, existen muchas afectaciones por falta de fertilizantes o de nutrición o de plagas de daños en las hojas, que se refleja como daños en las hojas y cambios en colores? Entonces, todas estas técnicas, ¿hasta qué nivel de, mm, no sé, de escala podemos utilizarlo como para el diagnóstico, ¿no? Del cultivo, por ejemplo. Sí, realmente esa es una pregunta que yo quise contestar en su momento, pero cuando estaba precisamente desarrollando este proyecto, me acuerdo hace como 2 años por ahí también tuve otra charla aquí en este seminario de ciencias agrícolas, precisamente porque yo quería llevar esta experimentación a un campo de cultivo. Porque otra vez, la herramienta, por lo que ya vieron, la aplicación es en ambientes bien complejos que es ¿no? Un ambiente completamente natural, donde hay mucha variabilidad de individuos de diferentes edades y todo esto. Es bien complejo el asunto y se puede aplicar. Ahora bien, en un campo de cultivo y sobre todo en especies que sean no sé, de tiempo de vida de un par de meses, etcétera, se pudiera hacer una buena planificación y hacer vuelos, no sé, cada 2 días, cada semana, dependiendo otra vez del ciclo de vida de las especies, precisamente para empezar a ver cómo cambian las diferentes tonalidades o más bien aplicado a los índices de vegetación a nivel individual. Y de hecho, ya hay varios trabajos que se han enfocado precisamente a identificar parches donde las plantas responden de una manera muy diferente a otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Es tomar directamente muestras de suelo al mismo tiempo que se hacen las mediciones con las fotografías aéreas e inclusive mediciones directamente en hoja para hacer un modelo más complejo y tratar de identificar por qué ciertos parches del cultivo tienen una tonalidad diferente. Inclusive, a lo que sé, otra vez yo no trabajo mucho con plantas, pero a lo que sé es que hay eventos que hacen que las plantas inicien su floración mucho más rápido que de lo normal, ¿no? Entonces, y en plantas donde sus flores resaltan, no sé, pensando en especies comunes como, no sé, la albahaca o algo así, esto pudiera verse también de manera muy, muy sencilla y muy directa a través de estas imágenes, ¿no? Pero sería hacer un trabajo en conjunto de la medición de propiedades del suelo
en conjunto con la fotografía y ya con esto poder hacer una aplicación. Inclusive, esta pregunta la dirigiste más hacia identificar problemas de enfermedades. A mí lo que me encantaría hacer es, más adelante, algún día cuando regresemos de esta pandemia, es tener un campo de cultivo donde ustedes estén probando diferentes variedades, donde estén probando diferentes fertilizantes, no sé, todo lo que se hace en el Signon, inclusive en la parte de genética, y precisamente ya tener un diseño experimental a manera de bloques para ver qué más se puede llegar a desarrollar con esta combinación de las técnicas tradicionales de mediciones en campo con la percepción remota. Gracias, Raúl. Yo creo que regresando de la pandemia podemos empezar. Sobre todo también hay un aspecto bien interesante, el estado hídrico en el suelo con respecto a la planta. Eso, el uso del agua y el aprovechamiento del agua, yo creo que sería algo también súper interesante de ver por los cambios de color de suelo también, ¿no? Sí, Con la claro. humedad. Ujú. Gracias, Raúl. Sí, Felicidades. gracias, gracias. Gracias, doctora Alejandra. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta para Raúl. Yo tengo un comentario. Sí, adelante. Hay por ahí una aplicación ya que se le toma una imagen, una fotografía con un celular pues a una plantita y te determina qué enfermedad es la que tiene o si tiene tal enfermedad. Ya hay unas aplicaciones que utilizan precisamente algoritmos de aprendizaje máquina o de inteligencia artificial. Entonces a lo mejor sería interesante pues aplicarlo, pero es para unas ciertas especies muy particulares, ¿no? Plantas muy particulares. Sí, sí, claro. Otra vez, ¿cómo se han implementado esas tecnologías? Viendo otra vez las propiedades ópticas del tema de estudio, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, ¿no? Plantas que lleguen a presentar ciertas manchas o pigmentación por presencia de hongos, de bacterias o de virus, ¿no? Qué sé yo. Entonces, al final de cuentas, la imagen que vemos a través del celular o de nuestros ojos, se puede hacer la descomposición y con un método de clasificación supervisada le podrías decir, a ver, si encuentras este patrón, de seguro es este patógeno que tienes en las plantas, ¿no? Entonces, estaría interesante ver esa aplicación y cómo desarrollar, no tanto como una aplicación, yo no me atrevería a desarrollar una aplicación, pero sí un método de clasificación supervisada para encontrar alguna presencia de alguna enfermedad en alguna especie que sea cultivada en la región, ¿no? Gracias. Bueno, la doctora Rosalía en el chat pone tema por demás interesante y aplicativo. Me sumo a las felicitaciones. Saludos. Un ejemplo Gracias. sería el color amarillo provocado por fitoplasmas. Sí, Es un comentario. definitivamente aquí los expertos en plantas, sobre todo las cultivables y que son de consumo humano, o sea, ustedes son los que ya han visto qué causa la presencia o no de ciertos patógenos, qué causa o no la presencia o no de ciertos fertilizantes o la deficiencia de algunos minerales. Entonces, aquí otra vez, casi siempre, y por eso es que volví a regresar a la parte de ecología terrestre, ¿no? Porque mi maestría y mi doctorado fue en la parte marina, pero el aprendizaje de estas herramientas de percepción remota, de modelación estadística, me ha permitido implementar en compañía del experto del tema algún tipo de aplicación. Y entonces eso, ¿no? Lo que les decía, una coloración, una pigmentación, no sé, la presencia de floración temprana, etcétera. Ustedes son los expertos en el tema, que definitivamente lo único que necesitamos hacer es implementar el método y listo, ¿no? Y realmente, pues como ya se tienen los equipos, ni siquiera se tiene que comprar cámaras especializadas, que tenemos una en el grupo de investigación que es capaz de ver en el infrarrojo cercano. Pero lo que he visto es que casi es lo mismo utilizar la cámara del dron o cualquier otra cámara tradicional RGB, rojo, verde y azul,
que utilizar una especializada con infrarrojo cercano. Ok, adelante, doctor Luis. Hola Raúl, muchas gracias por tu presentación. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, una pregunta, no sé si tengo una duda, no sé si fue porque me perdí un poquito en la presentación, a lo mejor sí lo comentaste, pero por ejemplo, a través de estas imágenes, ¿eres capaz de determinar desniveles y dimensiones del terreno? Sí, sí, eso se llama precisamente fotogrametría aérea. Entonces, cuando se combinan las imágenes en este software, yo utilizo uno que se llama Metashave de Agisoft. Antes se llamaba Photoscan Pro o algo así. Entonces, Ujú. lo que hace en primera instancia este software es leer los metadatos en cada una de las fotos estas del dron está la posición geográfica de la fotografía, vaya. Y también hay dos parámetros extras que se agregan, que es la altura sobre el nivel del mar y la altura del dron con respecto al suelo. Entonces, como primer paso, se alinean todas las fotos y se genera algo que se llama una nube de puntos dispersos. Después aumentas el número de píxeles a comparar y empatar y se genera la nube de puntos denso. Y entonces, como cada fotografía se traslapa un buen porcentaje a nivel frontal, es decir, la foto que está arriba o abajo, y también el traslape lateral, ya sea la de la derecha o la izquierda, pues básicamente con triangulación bien sencilla puedes saber la altura de los objetos porque lo viste desde diferentes perspectivas. No tengo algo muy fino, pero quizás esto de acá. Tú te la pasas de vacaciones, así que Mire, entonces, esto de acá es algo como lo que tú mencionas, Luis. Es un modelo digital de elevación, vos donde cállate. ahorita no lo tengo representado a nivel 3D, está a nivel 2D, y donde la coloración más oscura son los puntos más bajos y la coloración más clara son los más bajos, ¿no? Los más claros, más altos, perdón. Entonces, lo que puedes hacer, ahorita no tengo cargado el plugin, pero puedes hacer, por supuesto, una representación 3D. En este caso es bien complejo porque tienes la altura del suelo que va variando. Mira cómo va cambiando en esta zona, desde que se hace completamente muy plano, que es la zona del arroyo, sería esta de acá, el arroyo, y cómo vamos a apreciar un cambio de coloración hacia esta zona, porque aquí empieza a aumentar como la pendiente, ¿no? Va subiendo esta montañita, ¿no? Entonces, pero definitivamente estas herramientas pudieran permitirte no solo evaluar en dos dimensiones, sino en una tercera dimensión. De hecho, hay un índice de vegetación que incluye, aparte de la reflectancia en ciertas bandas espectrales, utiliza el modelo digital de elevación precisamente para abordar como un tipo de biomasa, ¿no? Pero esto es bien aplicable solamente a mi consideración en zonas de cultivo donde tu pendiente es básicamente nula, ¿no? Todo está bien homogéneo. Aquí, cuando tienes tantas variaciones por rocas, por montañas, por plantas, etcétera, es bien difícil. También lo intentamos, pero sí se nos complicaron un poco los modelos. Ok, entonces es posible, por ejemplo, determinar volumen en este caso de vegetación, o incluso volumen de rocas, por ejemplo. Sí, claro. Ok, Ujú. bueno, Mira, no, voy a pues hacer muchas un gracias. pequeño ejercicio para que vean cómo se vería una combinación de una imagen de color normal y si le haces la superposición de, de la capa digital de elevación, que sería esto, ¿no? Entonces, en este caso, los colores más rojos indicarían las zonas como más bajas, ¿no? Y los colores más azules, las zonas más altas. Pero inclusive dentro de los mismos árboles que digamos que están en la misma altura. Aquí es bien diferente, la verdad, es bien difícil porque sí hay una pequeña montañita, pero estos árboles más o menos están al mismo nivel del suelo, ¿no? Y entonces vamos a ver cambios de coloraciones, porque precisamente este método de generación de nubes de puntos densos y después de un modelo digital de superficie
te permitiría estimar la altura de cada uno de los píxeles que ya tienes ahí. En términos de volumen, la verdad, yo también en un principio pensé que se podía hacer, pero el problema es que tienes que conocer realmente cómo es la forma de tu objeto. Y en cambio, en estos árboles, pues sabemos que la copa, o bueno, ¿cómo se llama? El follaje inicia después de ciertos metros de altura, ¿no? Podrías tener 1 metro o 2 metros de puro tronco y después ya empezaría todo lo que sería el follaje, ¿no? Entonces, si haces un volumen como tal, podrías estar imaginándote como un cilindro cuando realmente no lo es así, ¿no? Entonces tendrías que hacer otro tipo de cambio. Pero otra vez, en zonas de cultivo, donde todas las plantas pudieran ser muy, muy homogéneas, donde la altura del tallo no es tan diferente que sin hojas, entonces podrías hacer esa estimación volumétrica con mucho más confianza, ¿no? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Sí, Ya, con gusto. cualquier cosa ahí me comunico contigo. Con gusto. Gracias, doctor Luis. La doctora Rosalía en el chat dice, ¿conoces el trabajo de investigación de la doctora Breceda con encinos? Me parece en reforestación en Baja California Sur. Tal vez podrían vincularse, dice la doctora Rosalía. Sí, gracias por el comentario. Sí, conocí, por supuesto, el trabajo a través de uno de sus estudiantes que estuvo ahí desarrollando la tesis de maestría. No sé si ya se graduó, no sé. Pero bueno, sí, definitivamente, ¿no? De hecho, en mi ignorancia, la primera vez que visité este sitio, yo pensé que eran encinos arroyeros, como los que estudió la doctora Breceda, porque tenemos dos arroyos gigantes acá, hay muchos encinos, y dije, no, pues son los encinos arroyeros. Después me sacaron de mi ignorancia y son especies muy similares, por así llamarlas, porque son encinos, pero la distribución del encino arroyero va desde el nivel del mar hasta los 500 metros. Rara vez pasan los 500 metros de altura, ¿no? Y en cambio estas tres especies que estamos analizando acá son muchísimo más de distribución más hacia las zonas más altas, ¿no? Y sí, conozco su trabajo, conozco la parte de cómo quieren evaluar también el impacto de como la presencia de la ganadería, cómo impacta negativamente en el reclutamiento de estas especies, ¿no? Sí, sí, estoy bien familiarizado con ello. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario para el doctor Raúl? Sí, yo ¿Algún... soy Andrés Orduño. Sí, adelante. Adelante, doctor. Este, excelente trabajo, nos deja pensando en qué colaboraciones hacer y, por ejemplo, en el ortomosaico donde veíamos las distintas especies y ahorita que hacías el comentario de encinos arroyeros, creo que solamente una especie está así como que muy relacionada con los cauces, ¿no? La más verde, entonces, así como desde una perspectiva así muy, muy rápida es lo que pude observar con esta técnica que nos deja pensando qué aplicaciones podemos hacer. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Sí, de hecho, al inicio, en la tesis de maestría de Mariana, habíamos planteado varias cosas. Fui bastante ambicioso y después decidimos, bueno, ya, hay que acotar la tesis de Mariana y se limitó nada más al uso de las técnicas para identificación de las especies, ¿no? Pero algo que nos preguntábamos es precisamente eso, ¿no? Mi pregunta inicial ¿cuál es el patrón de distribución de estas tres especies? Por ejemplo, la que menciona que es la más verde, que es la perenne, es Quercus devia, ¿no? Está más asociado directamente a los arroyos o está también en zonas altas y empezamos a ver ciertos patrones y lo que vimos es que no, definitivamente, a pesar de que aquí sí está en la zona más baja y está básicamente a nivel del arroyo, también Quercus, las otras especies de Quercus también están presentes aquí. Y hay otras zonas, inclusive desde la foto que les mencionaba, esa es una zona muy alta, oh, casi no la tengo aquí, es que es otra zona del mosaico. También en esas zonas que son muy altas también está presente Quercus devia. Entonces, parece ser que sí, definitivamente hay cierta afinidad a estar cerca de los arroyos, pero no es tan sencillo esta relación. Entonces,
Yo me imagino que en su momento la evolución de este pequeño bosque de encino tiene su segregación por especies, pero no están tan vinculadas precisamente al arroyo. Y volvemos a lo mismo y a lo que yo creo, ¿no? La presencia de la lluvia o de agua como tal en los cuerpos de aquí, que es Baja California Sur, estos arroyos que son siempre secos, o sea, realmente no es la que da la presencia o no del agua, ¿no? Entonces yo creo que no es el factor limitante. También a partir de estos modelos digitales de elevación se pueden calcular, por supuesto, la pendiente y el aspecto, que son dos cuestiones de hacia dónde está la dirección de la pendiente. Y también queríamos incluirlas, pero desafortunadamente tuvimos que empezar con lo más básico y ahorita estoy ya en la parte fenológica y más adelante vienen otras preguntas de la estructura de talla y su distribución y que ojalá tengamos ya el tiempo para irlas abordando poco a poco. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, pues si ya no hay más comentarios o preguntas para el doctor Raúl, le agradezco nuevamente. Muchas gracias, Raúl, por aceptar la invitación a los seminarios de la academia. Les agradezco a todos su asistencia el día de hoy y los esperamos nuevamente el próximo miércoles en otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos por sus preguntas y por estar atentos al tema que les compartí. Saludos y que Gracias. estén muy bien. Hasta luego.